Queridos irmãos e irmãs em Cristo, Queridos hermanos y también hermanas en amigos Cristo que nos y acompañan, también amigos que nos acompañan, falamos diretamente da central estamos de hablando transmissão do directamente desde la central Instituto de Vida para transmisiones del Instituto Todos, Vida para Todos, aqui nos estúdios aquí que en los estudios instalamos que durante a instalamos pandemia, durante la pandemia, na Estância Árvore en da la Vida, estancia Árbol de la Vida, Sumaré, São Paulo. Sumaré, San Pablo. Lembrando a todos que Recordando hoje a todos que o dia hoy do Senhor, es el domingo, Día del Señor, como todo domingo, domingo nós reforçamos nosotros a reforzamos la necessidade de você necesidad fazer de as que suas ustedes ofertas hagan sus agora ofrendas, diretamente ahora no QR directamente Code que está aí desde na el tela. QR Code que Você está en terá la pantalla. acesso, né, Ustedes tendrán a oferta acceso 110% a las ofrendas que é para 110% que son conferência para las conferencias, de Geração Santa e também de Generación jovens Santa y también la conferencia para de a jóvenes. manutenção da estância. Para la A manutención de la estância estancia. é nossa, nós La amamos estancia es tanto nuestra esse y lugar, nosotros amamos tanto nós este não lugar queremos y no deixar que esse queremos lugar fique dejar sem que este assistência. lugar esté sin E também asistencia. missões también no exterior, Misiones né? en el exterior Para o Instituto y para el Vida para Instituto Todos. Vida para Todos. E também lembrando a También você recordando a que ustedes você precisa também que fazer suas precisan ofertas para a hacer sua sus igreja. ofrendas para sus Nós não iglesias. podemos, Nosotros né, no podemos deixar dejar cair a caer necessidade, a necesidad das ofertas para de las ofrendas atender as para necessidades atender de las cada necesidades cidade de cada ciudad. e também Y también da sua região. de su región. Lembre-se da obra da sua Recuérdense região, de la obra de su obra región, regional, la obra seja regional, o CEAP, sea el seja CEPEP, cuidar, sea né, cuidar dos irmãos de los necessitados hermanos nessa necesitados pandemia, en esta pandemia. no isolamento. Certamente En há el muitas aislamiento hay pessoas muchas que estão personas com que están con dificuldade até de dificultades, sobrevivência, de hasta ter de pão à sua sobrevivencia, mesa de tener un e pan en su também mesa, de assistência y también de emocional, asistencia emocional. assistência não só física, emocional e asistencia no também solo física, sino espiritual. Cuiden de estos hermanos y también de los socios del Evangelio, caso su región tengan, y también de todas las necesidades de la obra. Y recuerden de orar por los colportores dinámicos, que gracias a Dios, varios de ellos están actuando, y nosotros pedimos para que los que estén en la zona de riesgo, tanto en la cuestión de edad como en la condición de salud, no salgan, pero tenemos un ejército de varios jóvenes santos que ya están en las calles con todas las precauciones sanitarias y también de distanciamiento e higienización de las manos. Ellos están actuando ya gracias al Señor, y son algunos millares de libros sembrados cada día. Y nosotros, esta es nuestra lucha. Predicamos el Evangelio del Reino a través de los libros, a través de nuestras oraciones, que éstas puedan brotar, la vida pueda brotar y el reino pueda establecerse en la vida de estas personas. Muy bien. Y también queremos recordar a ustedes que esta palabra de hoy y de mañana, así como la de ayer a la noche, forman parte de la conferencia de jóvenes en Chile. Entonces nosotros damos las buenas-vindas para los jóvenes de Chile. Que Dios los bendiga a todos. Muy bien, entonces, como hace parte de la conferencia de Chile, y este mensaje también es especial para ellos. Y recordamos que hoy a las 16 horas tenemos una sección de la serie Llegó a mi vez, todos los domingos a las 4 de la tarde. Por eso no se olviden de ustedes prender su aparato electrónico para sus niños, para que todos sean cuidados en esta pandemia. Muy bien. Damos gracias a Dios por la palabra profética que Él nos viene dando y nos ha faltado para su iglesia. Porque Él ama la iglesia, la vida de la iglesia, como la niña de sus ojos. Porque formamos parte de Sion, y Sion es la fortaleza de Sion que representa, que cuida de hacer la voluntad de Dios, de avanzar en el reino, para establecer el reino de Dios, porque este es el ministerio de la voluntad de Dios.
descrito por Pablo en Efesios capítulo 9 y 10, que es hacer Cristo la cabeza sobre todas las cosas precisan estar sujetas debajo de sus pies. Y Él usa hoy Sión, que es formado por los vencedores. Dios tiene muchos hijos de Dios, pero no todos los hijos de Dios están necesitados de esta necesidad y están viviendo realmente negando sus propios beneficios y confortos para vivir exclusivamente para la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios nosotros tenemos un grupo de vencedores o candidatos a vencedores que están luchando por el reino de Dios. Por eso nosotros estamos muy alegres de que el Señor no ha dejado faltar la palabra de dirección. El Señor nos ha dado mucha dirección. En el domingo pasado terminé con un asunto que tuve que hablar rápidamente y hoy me gustaría retomar este asunto, que es la cuestión de Dios decir para su Hijo Cristo: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por debajo de tus pies. Entonces quería comenzar leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Versículo 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Eu chamo a atenção para o versículo 1. Llamo atención para el versículo 1. El descanso está relacionado en derrotar todos los enemigos alrededor. El reposo está relacionado a la derrota de todos los enemigos. Dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces quería mostrar aquí para ustedes cuando Dios nos da descanso, cuando Dios da descanso a su iglesia, descanso de todos nuestros enemigos, nuestros problemas que enfrentamos día a día, nuestra propia vida del alma, o la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, el viejo hombre, la vieja creación que tanto insiste en vivir la carne que todavía nos perturba día a día. Cuando Dios nos dé descanso de todos nuestros enemigos, nuestra preocupación está en dar descanso al Señor. Esto es lo que quería decirles. Cuando llega al versículo 8, Él dice así: ahora pues dirías así a mi siervo David, a través del profeta Natán fue esto: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Recuérdense, aquí el Señor aparece como el Señor de los ejércitos en varias porciones del Antiguo Testamento. Si Él es el Señor de los ejércitos, es porque todavía hay batallas a ser vencidas. Precisan todavía poner muchos enemigos debajo de sus pies. Dios tiene un adversario aquí en este universo. Dios tiene los enemigos en este universo y por eso Él es el Señor de los ejércitos. Él le dice a David: ya te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. El rey David fue tomado no de una escuela de reyes, no de una escuela de aprender trigonometría, geometría, todo lo mejor de la ciencia. No, él fue entrenado por Dios detrás de las ovejas, cuidando de las ovejas. Porque reinar para el Señor es cuidar de las ovejas, es apacentar.
Ayer, nuestro querido hermano Edras Ma, él nuevamente nos recordó que regir a las naciones, la palabra regir a las naciones en griego, en Apocalipsis, es apacentear, es pastorear. Entonces nosotros no seremos reyes. Dios nos está preparando reyes en escuelas de ejercer autoridad para oprimir al pueblo, para obligar al pueblo a hacer lo que Dios quiere. No, Dios nos está formando por detrás de las ovejas, de cuidar de las ovejas. Entonces Dios nos está perfeccionando cada día que nosotros cuidamos de las personas, que el Señor nos confía, alimentándolas, dándole dirección a ellas y ejerciendo autoridad cuando necesitamos corregir la ruta de ellos para no caer en peligro. Todo eso hace parte del apacentar, de reinar, del regir sobre las personas. Entonces aquí dice, para que fueses príncipe sobre mi pueblo y sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuando has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Aquí llama la atención nuevamente en el comienzo del versículo 9, dice, y he estado contigo en todo. Nuestro hermano Edras enfatizó mucho ayer que en Salmos 23, ahí muestra que Dios está con nosotros. Cuando la presencia de Dios es con nosotros, nosotros tenemos descanso. Eso es lo que quiero decir. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. O sea, la presencia de Dios, el guiar de Dios, hizo que porque Dios es quien elimina a nuestros enemigos. Nosotros no tenemos capacidad. Eliminé tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar en mi pueblo Israel y lo plantaré para que habites en tu lugar y nunca más removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Por eso, mis queridos hermanos, primeramente Dios nos quiere dar descanso, Él quiere darnos descanso, trono de su reino. Salomón es una extensión de David. Y el versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y el versículo 16, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. ¿A quién se estaba refiriendo Dios? Sino que a Cristo. En Hebreos, capítulo 1, nosotros leemos un capítulo 1, versículo 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho? Por a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre. Aquí Dios lo recibió dentro de su gloria, y Cristo se torna el Hijo primogénito. Y yo seré a él Padre, y él me será a mi hijo. Esta parte de la profecía con relación a Salomón está refiriéndose a Cristo, al Hijo. Y yo le seré por Padre, y él me será por hijo. En el versículo 8, mas de él, hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. No es con relación a Salomón físicamente, sino que es relación a Cristo. Y también en el versículo 12, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres al mismo, y tus años acabarán.
tus años no acabarán. Y el versículo 13 dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces nuestro Señor Jesús, Él es aquel que Dios lo resucitó, Dios lo generó como hijo primogénito. El hombre Jesús hoy fue recibido para dentro de la gloria de Dios y Él hoy es el hijo primogénito de Dios y nosotros somos los muchos hijos de Dios que serán conducidos por Él para la gloria. Esta es la función de Él. Pero no solo eso, para conducirnos a la gloria, Dios entonces en aquel mismo momento de la resurrección, Dios lo designó, lo constituyó sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y no solo eso, al mismo tiempo, Dios entonces lo elevó y lo hizo sentarse a la diestra de su trono de la majestad. Entonces, Dios le dio la realeza para gobernar sobre todas las cosas, porque el misterio de la voluntad de Dios es por todas las cosas debajo de la sujeción de Cristo. Todas las cosas estarán sujetas a los pies de Cristo. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. Yo hablé la semana pasada que el estrado es para el descanso de los pies. Imagínense que usted tiene un sofá bien cómodo, pero usted no tiene un apoyo para los pies. Entonces usted no descansa, principalmente quien tiene piernas más cortas y no teniendo un estrado para los pies, generalmente presiona la parte debajo de la pierna y da problemas de mala circulación de sangre y cansa. Y Dios providenció y Dios quiere providenciar un estrado para los pies del Hijo, Cristo. Entonces, volviendo para Salmo 110, queridos hermanos, yo amo mucho estos versículos, Salmo 110, después que el Señor nos esclareció, nos dio la palabra profética, nos dio mucha luz sobre esto. Yo amo además este salmo. Y aquí dice así: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta palabra debajo también puede ser traducida hasta que ponga por estrado de sus pies o por escapelo. Y ayer el hermano Edras habló sobre la versión Septuaginta. Es una versión donde 72 rabinos hicieron entre el tercer siglo antes de Cristo, entre el primer siglo antes de Cristo. Entonces ellos tradujeron el Antiguo Testamento, el hebraico, para el griego, porque por causa del imperio greco-macedónico, y por medio de Alejandro el Grande, él conquistó toda la región del Mediterráneo y pasó, el área del Mediterráneo pasó a hablar la lengua griega. Por eso había necesidad de traducir para atender la necesidad de los que hablaban griego. Y fue creada esta versión. Y esta versión, que está en griego, koiné, lo traduce de las siguientes formas en el término portugués. Dice aquí, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabelo de sus pies. El escabelo es un sinónimo de estrado. El escabelo es un banco que se hace para que los pies puedan
tener descanso. Y este banco, la altura de este banco, tiene la altura de la persona. Si hay una persona que tiene piernas más largas, tienen un banco más bajo, y quien tiene una estatura menor, un banco más alto. El estrado de los pies es para el descanso de los pies. Y terminamos el domingo pasado el mensaje de que Cristo precisa de descanso. Cristo precisa de este estrado de sus pies. Si no, sus pies están sin descanso. ¿Y quién va a realizar esto? Es la iglesia. Sión, la parte fuerte de la iglesia, el hijo varón. El ejército de jóvenes santos va a hacer esto. Entonces vamos a continuar el Señor enviará de Sión un cetro de poder para ti. Reinarás en el medio de tus enemigos. El Señor enviará desde Sión la parte fuerte del pueblo de Dios. Él enviará desde Sión la vara de poder, un cetro de poder para Cristo. Y Él va a reinar sobre sus enemigos. El versículo 3. ¿Quién es este cetro de poder, esta vara de poder que Dios va a dar para Cristo? Para Él poder reinar sobre sus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá. El dominio es el reinado, la autoridad sobre la realeza. Entonces contigo está el dominio en el día de tu poder, en los esplendores de tus santos. Hermanos, el poder y el dominio de Cristo está en los esplendores de sus santos. Estás en los esplendores de los vencedores, de Sión, del Hijo varón. Entonces, nosotros podemos ser pocos. Nosotros podemos tener pocas fuerzas, como dice, como Juan escribió para la iglesia en Filadelfia. Nosotros tenemos poca fuerza. Nosotros no somos numerosos. No somos poderosos comparados a los poderosos de este siglo. Pero a nosotros se nos fue encargada por los esplendor de los santos. Nosotros damos dominio para Dios, nosotros damos poder para Cristo reinar. Y te generé antes de la mañana. Qué versículo precioso. Por un lado me gustó mucho la traducción de King James actualizada, que él dice que el pueblo de Dios se preparará, se presentará voluntariamente y generosamente. Y los jóvenes santos, los ejércitos de jóvenes santos, serán tan numerosos como las gotas del rocío en el seno de la aurora de mañana. Entonces Dios manda bendiciones celestiales, y estas bendiciones son estos jóvenes santos, estos ejércitos de jóvenes santos. Aquí en esta versión dice que Él, vamos a verlo de vuelta, que Él es, deixa eu ler aqui de novo. Eu te gerei desde o ventre materno. Y te engendré desde el vientre materno. Por un lado parece ser Cristo. Te engendré desde el vientre materno. Ahí habla de la madre del Apocalipsis 12, es la mujer. Es la mujer del Apocalipsis 12. Está gestando un hijo. Y este hijo va a nacer antes de la mañana. Este hijo que van a nacer antes de la mañana es el hijo varón, hermanos. El hijo varón es la parte fuerte de Cristo que Cristo preparó, y Él está siendo gestado en este momento por el pueblo de Dios en la iglesia. Pero antes de llegar la mañana, ustedes saben que en Apocalipsis 22, versículo 12, vamos a ver. Apocalipsis 22, versículo 12.
Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y ahora veamos en el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y la linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. De un lado, nuestro Señor Jesús en su primera venida, Él vino como el sol naciente de las alturas. Pero por otro lado, con relación a la venida de Cristo, nosotros estamos viviendo de noche. Y la mañana está casi llegando, la aurora está casi llegando. ¿Y quién prenuncia la llegada de la mañana? ¿Quién es la estrella de la mañana? Es Cristo. Entonces nosotros estamos siendo gestados, los vencedores están siendo gestados en este momento. Y al nacer la estrella de la mañana, el hijo varón va a nacer, y los vencedores van a ser arrebatados hasta el trono de Dios, conforme a la profecía en Apocalipsis capítulo 12. ¡Qué maravilla! Todo esto nos indica una sola dirección. Bueno, muy bien. Donde realmente yo quiero llegar, vamos ahí. Vamos a continuar. Tengo muchas cosas para hablar, pero no quiero correr, para que ustedes puedan entender todo. Voy a volver de vuelta para la confección del trono de Salomón, que está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 17. Hizo además el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y a otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a los brazos. Entonces es bien interesante que la Biblia registra cómo es fabricado, cómo fue proyectado el trono de Salomón y cómo fue hecho, realizado. Porque la Biblia no tira fuera nada. Todo es bien significativo, contiene muchas riquezas y muchos sentidos espirituales. Porque aquí dice que el trono tenía 6 gradas. Y la última grada es el estrado para los pies del rey. El último es el estrado para el descanso de los pies del rey. Hermanos, es bien interesante que el número 6 más 1 es 6 para el séptimo. Y en Éxodo capítulo 20, cuando Dios envió sus mandamientos, Él habló del séptimo día. Versículo 10 fala assim: mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová a los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. 6 días es el trabajar necesario para ejecutar la economía de Dios. Y el séptimo día fue hecho para el descanso. Entonces son 6 gradas en el trono de Salomón, son para la ejecución de la voluntad de Dios.
la ejecución de la economía de Dios. Y los 6 días son para llegar al séptimo día. Y el séptimo día es el estrado del trono, para el descanso de los pies del Señor. Hermanos, esto también está en Génesis 2. Veamos Génesis 2, en los primeros versículos. En el versículo 1 dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Entonces Dios dejó bien claro el día séptimo. Entonces son 6 gradas y el séptimo día es para el descanso. Vamos a abrir a nossa Bíblia também em 2 Pedro, capítulo 3. Vamos a 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 8. Versículo 8. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no, como Él habita en la eternidad, según Tiago, Él es el Padre de las luces, en quien no hay ninguna sombra o variación de cambios. Él no está sujeto al tiempo. Él es la propia luz. El propio Einstein descubrió en la física, estoy hablando de las cosas físicas, no espirituales, que son las sombras de las cosas espirituales, que en la física, teóricamente, quien está en la velocidad de la luz, el tiempo no existe. Él está en el infinito, el tiempo no pasa. Entonces nuestro Dios es un Dios infinito, es un Dios ilimitado, es un Dios eterno. Él no está sujeto, confinado en el tiempo. Por eso Él no tiene la noción, Él no precisa ser restringido como nosotros a nuestros tic-tac, tic-tac, tic-tac todos los días. Este tic-tac está llevando el tiempo inexorablemente. Todos los días, cada segundo, cada minuto, este tiempo va y usted no lo puede traer de vuelta. Usted va a decir, gasté este tiempo erradamente y lo voy a hacer de vuelta. No hay forma como traerlo de vuelta. El tiempo, él va gastando, se va consumiendo y no para. Porque nosotros estamos viviendo limitados en el tiempo y en el espacio. Pero Dios no. Entonces para Dios, tanto es. Un día o 1000 años es lo mismo, porque Él está en la eternidad. Pero, ¿por qué en 2 Pedro él dice que nuestro apóstol Pedro describió como un día como 1000 años? En verdad, Dios nos quiere mostrar lo siguiente. Aunque Él no sufre influencia del tiempo, pero si usted quiere comparar los 6 días en que Dios hizo la creación y en el séptimo descansó, es probablemente que Pedro estaba queriendo demostrar para nosotros, Dios nos quería mostrar a nosotros, por medio de los escritos de Pedro, que los 6 días representan los 6000 años desde la creación del hombre. Desde la creación del hombre hasta el año 0 del año cristiano, probablemente pasaron, o algunos afirman que hayan pasado 4172 años. Y vamos a suponer que Cristo murió, que la muerte del ungido aconteció en el año 30 del año cristiano del Entonces tenemos completado hasta la muerte de Cristo aproximadamente 4200 años. Pero ahora, la muerte de Cristo
demarca un nuevo inicio, una nueva dispensación. La muerte de Cristo demarca la dispensación de la fe, la dispensación de la gracia, y comienza la era de la iglesia, en que nosotros estamos envolvidos. Y la era de la iglesia ya pasaron más de 2000 años. Y si nosotros contamos a partir de la muerte del ungido en el año 30, 2000 años, porque 4000 años o 4200 años ya pasaron, y es en esta nueva dispensación, contando a partir de la muerte de Cristo, nosotros estamos casi completando 2000 años. 2000 años se completan en el año de 2030. Por el amor de Dios, no especulen por ahí diciendo que Pedro está afirmando que la venida del Señor va a ser en el 2030. Yo estoy apenas diciendo, y si fuésemos a hacer esta cuenta y esta cuenta sea posible, que el Señor Jesús venga en 2030, si valiese los 2000 años como 2 días que faltan para completar los 6 días, que son los 6000 años. Entonces, para Dios, algunas centenas de años más, para Él tanto hace, pero para nosotros importa, para nosotros hace diferencia, y yo quiero que el Señor venga en mi generación. Por tanto, está llegando el final del sexto día. Estamos completando la subida de la sexta grada, y nosotros queremos subir para el séptimo escalón. Este séptimo escalón está faltando poco tiempo para que nosotros coloquemos los enemigos de Cristo debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo, por estrado para el descanso definitivo. Amén. Entonces, este es mi encargo en esta mañana. Muy bien. Entonces, y ahí me fui para Hebreos capítulo 4. Vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, cuando habla sobre el pueblo de Israel en el desierto, que Dios quería llevarlo a la buena tierra. Y la buena tierra representa el descanso, la tierra del descanso. O mejor, la entrada en la buena tierra representa la entrada en el reino, o mejor, en la manifestación del reino de los cielos. Entonces hoy nosotros estamos luchando para vivir la realidad del reino de los cielos. Saliendo del desierto, pasando por el río Jordán, conquistando la buena tierra para tener un descanso de los séptimos 1000 años. La buena tierra representa este descanso. Todavía, el pueblo no puede entrar en el descanso. Capítulo 3, versículo 18. ¿Y a quién juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, presten bien atención. Lo que impidió a la vieja generación de entrar en el descanso que Dios preparó para su pueblo fue la desobediencia y la incredulidad. La desobediencia se refiere a no sujetarse a la autoridad de Dios y no someterse al encabezamiento de Cristo. Y la incredulidad es insistir en vivir en la carne, insistir en vivir en su propia capacidad, por su propia necesidad, y no por la voluntad de Dios. Muy bien. Entonces Dios todavía tiene un reposo para nosotros. Todavía lo tiene.
Versículo 8 dice así. Ora, si Josué Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Entonces, hermanos, este descanso no es porque el Señor ya tenía llevado a su pueblo a través de Josué para tomar pose de la buena tierra de Canaán, sino que todavía resta un día de descanso. Este descanso es para nosotros, el pueblo de Dios, que es el séptimo día, que son los 7.000 años. Por eso, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta palabra resta, queda un reposo, puede ser traducida para descanso sabático, el descanso del séptimo día. Por eso resta un descanso sabático para el pueblo de Dios, que es el reino milenario. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces estuve meditando sobre estos versículos durante esta semana. Y pensando que David, después que Dios le dio descanso debajo de todos sus enemigos, él se recordó de Dios y del descanso de Dios. Hermanos, lo mismo acontece con nosotros. Solo que en Hebreos capítulo 4, él habla más fuertemente de Dios darnos descansos, de que nosotros darnos descansos a Dios. Aunque yo sepa doctrinariamente que la buena tierra de Canaán significa Cristo como mi descanso. Hermanos, esto como doctrina es muy bonita de hablar, pero en la práctica, ¿cómo consigo realmente disfrutar de Dios, darme la buena tierra de Canaán como descanso y Cristo como mi descanso? Y yo estuve incomodado con esto. Lunes, martes, miércoles y en el jueves a la noche, ya acostado en la cama, estuve meditando en estas palabras. Jueves a la noche. Nosotros estamos aquí, terminamos el mensaje del domingo pasado con un corazón de dar descansos a los pies del Señor, colocar los enemigos de Cristo debajo de sus pies, para que ellos puedan tener descanso. Y ahora vemos en el reino milenario, en el séptimo día. Pero aquí dice que Dios nos quiere dar descanso. Entonces, al final de cuentas, ¿es Dios que nos quiere dar descanso o yo quiero darle descanso para Cristo? Y ahí en el jueves a la noche, el Señor me dio una palabra. Lo siguiente. Si yo no supiera vivir en el descanso de Dios, no podré darle descanso a Dios. En otras palabras, la lucha para poner los enemigos de Dios debajo de los pies de Cristo está en que yo aprenda a descansar primero. Yo, como Sión, como los vencedores, preciso ser uno de los primeros a vencer contra mis enemigos. En otras palabras, yo preciso, oh Señor Jesús, para que ustedes entiendan mejor, vamos a ver Deuteronomio 2. Tal vez lo explica mejor. Pido a Dios que me dé elocuencia. Parece una cosa simple, pero exige un poco de revelación de Dios. Deuteronomio 12, versículo 8, dice así.
No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Hermanos, una persona que está acostumbrada a vivir, a realizar todo lo que bien le parece a sus ojos, no puede dar descanso a Dios. ¿Por qué? Porque Él, en primer lugar, Él no está sujeto a la realeza de Cristo. Él no está sujeto a la autoridad de Cristo, al gobierno de Cristo. Él no tiene la presencia de Dios. Él vive por cuenta propia. Entonces, hermanos, esto es como ayer el hermano Edras ejemplificó. Sí, él reclamó con la madre porque la madre lo disciplinaba, porque no disciplinaba a aquellos niños que hacían cosas erradas, sino que solamente disciplinaba a él. Gracias a Dios que nosotros tenemos un Dios que nos disciplina. Nosotros tenemos un Dios que cuida de nosotros. Nosotros no somos un niño de la calle que no tiene nadie para gobernarlos, que no tiene nadie para apacentar, para regir. Gracias a Dios, nosotros precisamos aprender a no vivir más según lo que nos parece bien a nosotros. En otras palabras, yo preciso vivir debajo del gobierno de Dios, debajo del gobierno de la dirección de Dios, del guiar de Dios. Oh, Señor Jesús. Y ahí en el versículo 9... porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová nuestro Dios. Cuando entraron en la buena tierra de Canaán, ¿por qué doctrinariamente yo entiendo que la buena tierra de Canaán representa a Cristo como mi descanso? No es simplemente decir, yo tengo a Cristo, Él es mi descanso. Solo experimentarlo doctrinariamente. Para que Cristo me dé descanso, yo preciso aprender a estar sujeto a Él. Este es el secreto. Primero Dios me quiere dar descanso. ¿Cómo Dios me quiere dar descanso? Para que yo aprenda a no vivir más por mí mismo. Para que yo aprenda a no vivir más por mí según lo que bien me parece a los ojos. Según mi capacidad, según mi manera de ver las cosas, mis opiniones, todo esto tiene que morir en el desierto. Pero cuando entramos en la buena tierra de Canaán, nosotros precisamos estar encabezados por Cristo. Si nosotros no estamos encabezados por Cristo, no como ayer dijo el hermano Edras, nosotros no dominamos sobre nuestros enemigos. Nuestros enemigos todavía reinan sobre nosotros. Entonces, hermanos, primero necesitamos derrotar a nuestros enemigos y nosotros mismos. Es por eso que en Romanos, capítulo 8, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos, capítulo 8, que hermanos Edras nos mostró que nosotros no podemos permanecer en la edad de niños, no podemos permanecer como hijos tecnón. Nosotros precisamos crecer, nosotros precisamos andar en las veredas de justicia. Esto vuelve para Salmo 23, ya voy a volver. Aquí dice, oh Señor Jesús, en el versículo 14, los hijos crecidos, adultos, son los hijos que no andan según lo que bien le parece a sus ojos. Son los hijos que son guiados por el Espíritu de Dios. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, son hijos rollos de Dios, son los hijos crecidos, los hijos adultos que viven debajo del encabezamiento de Cristo. Estos serán los herederos de Dios. El próximo paso de los hijos rollos de Dios es el versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Hermanos, nosotros todavía vivimos, ya que estamos aquí en Romanos, vamos para Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, este fue un hecho. Cuando Cristo murió en la cruz, nuestro viejo hombre murió con Él en la cruz, porque Él crucificó nuestro viejo hombre ahí con él en la cruz. Este es un hecho espiritual. Este hecho solo existe cuando usted vive por la fe. Cuando está en la esfera de la fe, este hecho es real para usted. Pero cuando vive fuera de la esfera de la fe, vive en la carne, usted no tiene este hecho como realidad para usted. Por tanto, hermanos, nosotros todavía tenemos muchas dificultades con nuestro viejo hombre durante nuestro día a día, que es uno de los principales enemigos nuestros. ¿Cómo usted piensa en derrotar los enemigos de Cristo y dar descanso a los pies de Cristo si usted no consigue derrotar a su propio viejo hombre? Entonces, Colosenses 3. Señor Jesús. Colosenses 3, versículo 5, dice así. El primero versículo 1 al 4 son maravillosos. Dice que nosotros precisamos buscar las cosas del lado alto, donde Cristo vive, y Él ya está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Este es un hecho, ya morimos. Pero en verdad, muchas veces, nosotros no tenemos esta realidad. Nuestro viejo hombre todavía vive. Versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Quien vive de esta manera se va a manifestar con Él en gloria. En el versículo 5 está nuestro problema. Haced morir, pues lo terrenal en vosotros. Hermanos, nosotros, aunque en el hecho espiritual Cristo ya llevó nuestro viejo hombre para la cruz, ya murió con él, pero si nosotros no estuviésemos en la esfera de la fe, no estuviésemos en el Espíritu, viviendo todo tiempo invocando el nombre precioso del Señor Jesús, que nos lleva para otra esfera de fe, otra esfera celestial, la esfera de las cosas que no se ven. Yo todavía vivo por mi naturaleza terrena, mi naturaleza carnal, mi naturaleza del viejo hombre. Y esta vieja naturaleza incluye la fornicación, impureza, pasión desordenadas, malos deseos y avaricia, que es la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Nosotros vivíamos en ellas. Éramos dominados por el viejo hombre. Éramos dominados por la naturaleza terrena. Hacíamos todo lo que todo el mundo hace. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, la pandemia. Nosotros estamos cada vez más juntos, aislados, mucho tiempo juntos con personas queridas que están próximos de nosotros. Hermanos, esta naturaleza terrena no tarda en aparecer. Nosotros comenzamos a vivir enojados unos con los otros. Nosotros no somos diferentes unos de los otros, la naturaleza es diferente de cada uno de nosotros. Nosotros entonces comenzamos a tener diferencias, tener problemas. Nosotros vivimos con indignación, con maldad, maledicencia. Comenzamos a criticar, a hablar mal, usamos lenguaje obsceno en nuestro hablar. Y no mientas unos a los otros. Esto hace una parte de la naturaleza terrena, hablando sobre verdades, omisiones de las verdades. Com os seus feitos, com as suas atitudes. Então nós
habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Entonces precisamos aprender que Cristo ya quitó nuestro viejo hombre, pero en la experiencia nosotros todavía vivimos por el viejo hombre. Entonces aquí el versículo está diciendo para que nos quitemos como ropa de vestirnos, vamos a despojarnos. Despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Vamos a colocar una nueva ropa. Esta nueva ropa es el nuevo hombre. Por eso, hermanos, que la travesía del río de Jordán es para que nosotros en la práctica dejemos para atrás, nos desvistamos del viejo hombre y pasemos a vivir por el nuevo hombre. En este nuevo hombre, en el versículo 11, es maravilloso, dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es, usted solo consigue vivir en el nuevo hombre cuando Cristo es la cabeza sobre todo en su vida, sobre los miembros de la iglesia, siendo cabezas sobre los vencedores, sobre Sión, el Hijo varón, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Vamos a revestirnos, hermanos, como escogidos de Dios. Nosotros no somos cualquier tipo de hombre, nosotros somos los escogidos de Dios, somos los Sión que va a traer al Señor de vuelta. Nosotros estamos aquí para dar descanso al Señor, por eso, hermanos, precisamos luchar para que el Señor nos dé descanso hoy. Entonces nosotros precisamos usar ¿qué? El esplagnon de Cristo, que nos fue revelado cuando estudiamos el libro de Filipenses. Este esplagnon de Cristo es lo que nos da la humanidad perfecta de Cristo, una humanidad que se compadece de los otros. No juzga a los otros, no critica a los otros, no lastima a los otros. Nosotros tenemos mucha facilidad de vivir la violencia para los otros. Pero, hermanos, nosotros nos defendemos mucho a nosotros mismos con justificaciones, argumentos. Y, hermanos, aquí el esplagno de Cristo se compadece de los otros, tiene empatía. Sabe lo que los otros están pasando, que lo que están pensando, las dificultades, las flaquezas, las debilidades. Nosotros precisamos de este esplagnon de Cristo y nosotros precisamos revestidos de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Precisamos de mucha longanimidad aquí en la pandemia y gracias al Señor nos está entrenando. No pierdan el tiempo, no dejen este tiempo de aislamiento que pase en vano en su vida, soportando unos a los otros y vamos a hacer soportes unos a los otros, apoyándonos. Yo siempre tengo dicho que en estos 2 o 3 años nosotros precisamos parar de competir entre nosotros, parar de que uno quiere ser más luces que otros, aparecer más que otros. Hermanos, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, todos son importantes, todos tienen su papel y nosotros debemos respetar la función del otro, respetar el papel del otro, no vivir con contiendas. Entonces, aquí dice, soportaos unos a los otros y perdonaos unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Vamos a practicar eso hoy mismo. Si ustedes ven con la luz del Señor y alguna cosa está errada en su comportamiento en esta pandemia, en este aislamiento, todavía hay tiempo de corregir. Vamos a aprender, hermanos, a vivir con un corazón grande, un corazón dilatado, no estar buscando de ser mezquino, pero buscando el defecto de los unos de los otros, siempre para criticar, siempre para colocar defectos, sino que vamos a aprender, encima de todo esto, que esté el amor de Cristo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Queremos llevar a la perfección del nuevo hombre para poder dar descanso a él, que es el amor, que el amor está encima de todo y el amor es la paz de Cristo.
Por eso, Romanos, no puedo dejar de mencionar Romanos 14, que es el resultado de quien vive, Señor Jesús, de quien vive debajo del encabezamiento de Cristo, debajo del reinar del reino de Dios. Versículo 17 de Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, este versículo, nosotros todos sabemos hablarlo hasta de... ¿Qué es lo que quiere decir el reino de Dios? Cuando usted se sujeta al encabezamiento de Cristo, cuando usted deja de vivir en la carne, cuando usted vive no por su naturaleza terrena, sino que guiados por el Espíritu de Dios, es gobernado por Dios, entonces lo que acontece en su vida es justicia. ¿Qué es justicia? Salmo 23, el hermano Esdras demoró mucho tiempo para hablar sobre las veredas de la justicia. Salmo 23, versículo 3. Para que Cristo, como nuestro Señor, como pastor, Él nos guía por las veredas de justicia. Nosotros, algunos ya dejaron la fase de tomar leche, la fase de vivir meramente de pastos verdes. Ya entraron en la vereda de justicia. ¿Y qué es la justicia? Justicia es ser justo en su vivir, en sus haceres, de la manera que Dios quiere. Esto es vivir en justicia. No es más su manera. Usted no está más en el desierto haciendo lo que bien le parece a sus ojos, sino que usted está andando en la justicia. Usted está andando en las veredas de justicia y se recuerda de cuando en Mateos, cuando Juan Bautista iba a bautizar a Jesús. Y creo que en Mateo 3. Y le dijo a Jesús, yo tengo que ser bautizado por ti, porque yo soy quien bautiza con agua, pero viene aquel que viene después de mí, que va a bautizarlos con Espíritu Santo, y esto lo anuncia al pueblo, y yo soy quien precisa ser bautizado, y usted viene a mí a ser bautizado. Y Jesús dice, conviene hacer todas las justicias. Quiere decir, Dios determinó, Jesús como hijo, y estaba obedeciendo. Y es ser obedientes. Por eso, la vieja generación que no consiguió entrar en el descanso de Dios, porque ellos no disfrutaron del descanso de Dios en cuanto vivieron. ¿Por qué? Porque ellos fueron desobedientes al gobierno de Dios. Ellos fueron desobedientes al reino de Dios. Ellos tenían su propia manera de vivir y tenían sus propias opiniones. Entonces ellos vivieron por su incredulidad. Pero hermanos, ¿cómo nosotros podemos vencer contra todo esto? Es vivir creyendo en Jesús y obedientes, ser obedientes. Entonces, oh Señor Jesús, solamente como nosotros podemos ser estos que viven por el camino de justicia. Nosotros también hablamos mucho de Hebreos en capítulo 5, que nosotros precisamos dejar de tomar leche. Nosotros precisamos comenzar a tomar alimento sólido, porque el alimento sólido hace parte de la palabra de justicia. La palabra de justicia nos hace a realizar la voluntad de Dios. Y no tenemos más la libertad de hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Jesús dice a sus discípulos en Mateo 16, 24, si alguien quiere venir a pos de mí, yo no obligo a nadie, sino que si alguien quiere venir en pos de mí, así mismo se niegue, tome su cruz y sígame. Si él todavía está buscando exaltar su vida del alma, dar placer para su vida del alma, él va a ser decepcionado.
Pero si él estuviese dispuesto a perder su vida del alma por mi causa, él va a ganar la salvación del alma. Entonces, hermanos, ¿quiénes son estos que andan en el camino de la justicia, en la vereda de justicia? Son aquellos que siguen al Señor. Apocalipsis 14. ¿Quién estará en el monte de Sión con Jesús como vencedores? Serán los 144,000 seguidores del Cordero por donde quiera que Él va. Por eso, hermanos, quiero mostrar para ustedes que el Señor está hoy precisando trabajar primeramente en nosotros, porque Él precisa encabezarnos primero. Muy bien, mi tiempo ya se está acabando, entonces voy a terminar diciendo lo siguiente. Éxodo 33, es en el versículo 14 de Éxodo 33, 14. Es mi palabra, ¿cómo es que diría? Mi palabra clave que me ha dado descanso en la obra del Señor, debajo de tanta responsabilidad. Hermanos, el Señor me dio este versículo, Éxodo 33, 14. Cuando Moisés ya no sabía qué hacer delante de aquel pueblo tan rebelde, aquel pueblo que con poco tiempo, 40 días, 40 noches, que tuvo su ausencia, ya hizo que Aarón hiciese un becerro de oro y comenzaron a orar a dioses que lo quitaron de Egipto, que no fue el propio Señor. Entonces Dios encargó a Moisés llevar al pueblo a la buena tierra de Canaán, y Moisés le dijo: ¿quién soy yo para llevarlos? Entonces el versículo 13 dice así, le pide al Señor: si no fuera la presencia contigo, no me hagas subir de este lugar. Entonces el Señor le prometió en el versículo 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Hermanos, este es un gran versículo en mi vida. Cuando nosotros tenemos la presencia del Señor, nosotros tenemos el descanso. Cuando el Señor es el Rey sobre nuestra vida, Él reina sobre nuestra obra, Él reina sobre nuestros haceres, sobre lo que pensamos, lo que imaginamos, nosotros tenemos descanso. Por eso, la presencia del Señor nos gobierna. La presencia del Señor no se queja de que usted tiene un padre que te disciplina. Gracias a Dios que nosotros tenemos un padre que nos disciplina, porque la presencia de Él nos da descanso. No nos deja errar, no nos deja ir por el camino errado. Y todavía quiero volver Salmos 23, que el hermano Edras tanto nos viene hablando. ¿Por qué? Porque Él me guía. Ayer habló claramente sobre la vara y el cayado, quien nos da dirección, quien reina sobre nosotros, quien nos apacienta. Es el cayado para apacentar. Y la vara, explicó ayer que la vara es el cetro del rey. Entonces Él de un lado nos apacienta y Él reina, nos gobierna con su cetro, con su vara. Todo es para nuestro beneficio. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En el versículo 4. Dios está conmigo. La presencia de Dios está conmigo. Por eso, hermanos, Dios me lleva a las aguas de descanso. Y yo voy a triunfar. Dios poner una mesa delante de mis adversarios. Y estos adversarios no necesariamente son adversarios de fuera. Mi mujer que tanto me incomoda, mi marido que es molesto. No son esos adversarios, son los adversarios interiores. Es usted mismo, su viejo hombre, su vieja creación, la naturaleza terrena. Nosotros precisamos hacer morir todo esto y vamos a triunfar con la presencia de Dios, con el guiar de Dios, con el gobierno de Dios, con la realeza de Cristo. Hermanos, nosotros vamos a tener descansos para dar descanso al Señor. Y aquel que entró en el descanso de Dios, voy a releer para terminar
Hebreos 4, versículo 10. Primero Dios quiere que entres en el descanso de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando usted entra en el descanso de Dios, y Dios también entra en el descanso final. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos mucho tiempo. Estamos en el límite de la vuelta del Señor. Y no digo esto para asustar a nadie, sino que es bueno que nos preparemos. No especulemos diciendo que Pedro dijo que en 2030, sino, hermanos, que por lo menos calcule. Sí, en la hipótesis de menor tiempo, creo, yo y usted estemos preparados. No hay tiempo a perder. Todavía hoy precisamos aprender a entrar en el descanso de Dios, viviendo la presencia de Dios, viviendo en el Espíritu, siendo guiados por el Espíritu. No vivir más por nuestra carne, no vivir más por nuestra naturaleza terrena, de vestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Y estos serán compondrán las primicias del Hijo varón. Estos serán el Sión de Dios, que Dios tanto ama, que Cristo tanto ama, para realizar la voluntad de Dios y traer al Señor de vuelta. Todas las circunstancias del mundo entero nos indican, los acontecimientos indican que el Señor está cerca, está por volver. Y nosotros estamos en la noche y vivimos entorpecidos con la noche. Somos del día. Precisamos vivir preparados. Y la semana pasada terminé con que nosotros precisamos no solo apacentar al pueblo de Dios, introducir realeza de Dios, que hablé en este mensaje. Todavía necesitamos esparcir el reino de Dios a través del colportaje, de predicar el Evangelio, de nosotros orar por las personas. Y todavía vamos a colonizar las tierras desocupadas. Precisamos orar al Señor. Así que terminé la pandemia. Nosotros queremos prepararnos ya para avanzar en las ciudades vecinas que todavía no tienen iglesia. Precisamos llevar al reino de Dios en aquella ciudad. Algunos barrios de nuestras ciudades todavía no tienen el reino de Dios. Vamos a expandir el reino de Dios, vamos a colonizar el reino de Dios aquí en esta tierra y preparar el desierto para la mujer que va a escapar al desierto y va a ser sustentado durante 3 años y medio. Dios bendiga a todos ustedes y espero que esta palabra haya traído alguna luz, alguna revelación para darnos dirección y para alimentarnos, para guiarnos y dar descanso para nuestro Señor Jesús. Amén. Voy a orar, voy a hacer una última oración antes de terminar. Señor Jesús, nosotros pedimos danos espíritu de sabiduría y revelación para realmente entender lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos está revelando. No queremos tornarnos como un alimento cualquiera, una palabra cualquiera. Señor Jesús, queremos dar importancia porque el Señor nos mira para nosotros como Sión, que el Sión tanto ama, y el Señor está preparando su Hijo varón para nacer y está madurando tus primicias. Señor, queremos ser estos primeros que no apenas usan de valentía externa para luchar para el Señor, sino que luchan contra nuestros propios enemigos internos, nuestra naturaleza terrena, vivir más en el Espíritu, más encabezados por ti. Señor Jesús, nos da una vida y para aprender a vivir en este aislamiento, debajo de tu reino, debajo de tu gobernar. Oh Señor, tu vara y tu callado, Señor, que puedan dirigirnos, guiarnos para hacernos crecer y también darte descanso en el año sabático. Señor, que puedas bendecir esta palabra y bendice a nuestros hermanos y consuela a aquellos que tuvieron pérdidas de seres queridos en esta pandemia. Y también, Señor, cuida de la salud de todos, no solamente de la salud física, sino también de la salud emocional y también de la salud espiritual. No nos dejes, Señor, estar perdidos en la dirección. Queremos tener una dirección clara. Somos, Señor, estos vencedores que están siendo preparados para que antes de la mañana
para que este hijo varón sea engendrado y las primicias estén prontas para ser arrebatadas al tercer cielo. Nos guarda a todos y bendice a tu iglesia y bendice a los amigos que nos escuchan y que el Señor pueda alcanzar a todos. Jesús es el Señor.